Emboscan al ejército en Guerrero. Los militares. Emboscan a policías en Michoacán. Y en Puebla, 10 asesinados en una casa. Fue una ejecución. Bienvenidos al Caporal del 9 de marzo. ¡Comenzamos! La tarde de este 9 de marzo a las 3 de la tarde, justo cuando estudiantes salían de un colegio en la colonia La Providencia, en Tonalá, Jalisco, un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal fue asesinado a tiros ante su esposa, sus hermanos y niños. Por este hecho, no hay detenidos. En el municipio de Minatitlán, en el estado de Veracruz, cerca del 45 Batallón de Infantería, pero ya en instalaciones del ejército mexicano, fueron encontrados 2 militares muertos. La Fiscalía Estatal detalló que el primero de ellos fue hallado en un espacio usado por militares para fiestas. El segundo de ellos fue encontrado en una zona habitacional de la 29 zona militar. Estás viendo imágenes del resguardo de la zona de los hechos. Sobre este acontecimiento ninguna autoridad militar se ha pronunciado, pero la Fiscalía Estatal ha informado que trasladaron los cuerpos al CEMEFO para determinar las causas de muerte. Hay una línea de investigación que es que murieron por o sobredosis de alguna droga o por consumo de alcohol adulterado. En Zacatecas, en la colonia La Condesa, municipio de Guadalupe, un comandante de la policía municipal que acababa de terminar su jornada laboral fue asesinado a tiros por varias personas armadas, hasta el momento no identificadas por las autoridades. Con este crimen, ocurrido este miércoles 9 de marzo, suman ya 15 los policías asesinados en el estado, tan solo en lo que va de este 2022. Alrededor de la 1 de la tarde, con 50 minutos de este miércoles 9 de marzo, elementos del ejército que estaban en Tecpan de Galeana, Guerrero, fueron sorprendidos a tiros por civiles armados. Los soldados lograron repeler la agresión. El balance, según la Fiscalía del Estado, es de 2 civiles abatidos. Del lado de la Sedena, ni muertos ni lesionados. Las autoridades están investigando qué fue lo que ocurrió y quiénes cometieron la agresión. Que nos vayamos. Es de los sicarios. Sí. Que te hagas para atrás. Pero es que no puedo, pues. ¿Cómo le hago? Sí, pero ¿cómo pues? ¿Qué hago? Oye, Irving, aquí hay una situación en Nuco, los militares quieren... En tanto, en la comunidad de Sirapóndiro, en el municipio de Uruapan, Michoacán, policías estatales que hacían recorridos de vigilancia fueron emboscados por personas armadas. Como en el caso de Guerrero, los policías también repelieron la agresión, solo que el balance fue de un civil abatido y de 3 personas detenidas, una de ellas mujer, sin bajas ni lesionados del lado de la policía. También fueron aseguradas 2 armas de fuego, uniformes de camuflaje. Lo que ves en pantalla es una fotografía compartida por la Secretaría de Seguridad Estatal de sus elementos tras la emboscada. Pero de todos estos casos registrados en las últimas horas, el que más víctimas ha cobrado fue lo ocurrido en el municipio de Atlisco, en Puebla. Durante la madrugada de este miércoles 9 de marzo, al interior de una casa ubicada en la colonia Francisco y Madero, apenas a 30 kilómetros de la capital poblana, hombres armados asesinaron a integrantes de una familia que vivía en ese inmueble. Inicialmente 9 personas murieron en el lugar, 6 hombres y 3 mujeres. Pero hubo una persona que resultó herida con 3 impactos de bala, cuyo fallecimiento fue reportado luego de que fue trasladado al hospital. Autoridades no han revelado las identidades de las víctimas, pero antes de que concluyan las investigaciones de la Fiscalía Estatal, el gobernador de Puebla, el morenista Miguel Barbosa, aseguró que en esa casa se vendía y distribuía droga, por lo que consideró que lo que ocurrió fue una ejecución entre bandas dedicadas al narcomenudeo.
Con este suman ya 2 las versiones similares ofrecidas por el mandatario ante 2 masacres ocurridas en lo que va de este mes. Apenas el pasado 3 de marzo, 5 personas fueron asesinadas en el municipio de Chalchicomula de Sesma, tras lo cual, unas horas después del crimen, sin que concluyan todavía las investigaciones, el mandatario aseguró que las víctimas se dedicaban a actividades ilícitas. Esto fue lo que dijo el gobernador en su conferencia matutina, antes de que muriera la 10ª persona en el hospital. Palabras sin duda temerarias, considerando que no existía todavía confirmación de lo ocurrido y mucho menos conclusiones de las investigaciones. Conclusiones que de hecho al momento en que estoy haciendo este video todavía no llegan. Y atención, por cierto, con lo que ocurre en Puebla, pues no solían ser comunes los multihomicidios y mucho menos con esta frecuencia. Te muestro el video, no sin antes recordarte. Por más que cuido el contenido de estos videos, por más que te presento datos confirmados, contextualizo ampliamente, evito las imágenes fuertes, las palabras fuertes, todo para darle un contenido informativo. YouTube no monetiza este tipo de videos por los temas que son delicados. No me importa. Yo aún así hago estos videos lo mejor que puedo. Y mucho ayuda que revientes el botón de like, que compartas y que te suscribas. Muchas gracias. Ahora sí, te muestro el video. Ocurrieron hechos de ejecución de 9 personas, 6 hombres y 3 mujeres en la ciudad de Atlisco, en una zona de clase media. Evidentemente, por los primeros datos que se tienen, el lugar donde fueron ejecutadas estas personas era un lugar de distribución y venta de droga. Hasta ahorita la información con la que se cuenta no revela la identificación de los ejecutados. No voy a dar opiniones que le toque a la autoridad investigadora decirlos, pero al parecer, no son de Atlisco ni son poblanos. Todo puede llevar a una definición. Fue una ejecución entre bandas de personas que llegaron a Atlisco a cometer delitos de narcomenudeo y muchas otras cosas.